Bueno, tenemos a Luis Carvajal, ambientalista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien estuvo ayer en la firma del acuerdo con el ministro de Ambiente. Luis Cucho, buenos días, bienvenido a Diario. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ciertamente, Luis, después de comencemos por casi ahí por la dos... pregunta de Julián. ¿Cuál es el Bueno, acuerdo? mira, bueno, sí. El acuerdo consiste en una serie de compromisos que implican 7 cosas. Lo primero es la creación de un observatorio ambiental. De hecho, la sociedad dominicana ha creado ese observatorio que ha estado permanentemente denunciando, señalando, confrontando, pero también ha estado colaborando cuando las posiciones son correctas y combatiendo incluso hasta en los tribunales cuando consideramos que se ha traspasado los límites y se ha llegado a violentar la ley ambiental o otras leyes que de alguna manera protegen los recursos naturales y la propia Constitución. Pues el acuerdo implica la creación de un observatorio, un plan de trabajo común alrededor de la recuperación del Sistema Nacional de Área Protegida, la reinstauración que ha sido un reclamo del movimiento ambiental y el movimiento social del Parque Manolo Tavares, la asunción de un área protegida en Hoyo del Pino, la incorporación de las comunidades y sociedades comunitarias campesinas y de otros entornos a los esfuerzos de protección, de vigilancia y de cogestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lo más importante es que llegamos a esto sabiendo que somos distintos, sabiendo que el movimiento ambiental es por naturaleza un movimiento crítico, contestatario, que muchas veces vamos a seguir teniendo desencuentros, pero que estamos dispuestos a colaborar en aquellos que sea pertinente. Luis. A mí, que me tocó hablar en nombre del movimiento ambiental, el documento que preparamos para validar el por qué estábamos firmando señalaba 3 cosas. Una, firmábamos como una forma de seguir incidiendo e insistiendo en lo que hemos venido reclamando. Firmaba que para muchos de nosotros firmar un convenio en el que tú lo que estás acordando aprobar lo que plantea la ley y reclamándole al Estado que cumpla la función que institucionalmente le corresponde al Estado puede parecer contraproducente, pero dada la tradición de falta de institucionalidad y el desencuentro continuo entre la sociedad y el Estado dominicano estaba por eso. Pero hay un tercer elemento. Para nosotros es una forma no de darle un cheque en blanco, sino de reclamar la viabilización de los compromisos que tiene el Estado, la sociedad y que tienen los gobiernos. Luis, yo infiero de ese acuerdo, de ese acercamiento con el gobierno, que lo veo positivo, pero infiero que eso se lleva de paro la instalación de la presa de Cola en Yamasá, 1, y la no explotación de la mina de San Juan de Oro, 2. Mire, en la aspiración nuestra está en que se lleve de paro muchísimas otras. Por ejemplo, nosotros creemos que, y es parte de lo que seguirá insistiendo el movimiento ambiental, que nosotros tenemos que frenar la debacle que está ocurriendo en Samaná, que hay que frenar la tendencia del Estado a delinquir, a irrespetar sus leyes, como lo ha estado ocurriendo en la zona de Montecristi, que hay que evitar absurdos como el de los negros. Precisamente producto de estas confrontaciones fue que en un momento dado se planteó, el gobierno planteó arribar a un acuerdo y nos pasamos año y medio debatiendo, porque cada vez que tratábamos de aterrizar, al final, fíjense bien, los puntos centrales de este documento está la creación del observatorio. ¿Cuál es el objetivo del observatorio? Exactamente poder presentar a la sociedad, al país, un informe de esta situación desde la perspectiva de los actores que estamos entrando, sin que pierda ninguno la independencia para seguir peleando. Yo particularmente creo, que el gobierno seguirá insistiendo, porque ya de alguna manera trató de validar lo de la presa de Cola, y nosotros seguiremos insistiendo. Pero se determinó al final la colocación de la presa de Cola? No, lo de la presa, ahora hay una nueva ubicación igual de frágil, porque el gran problema para nosotros ¿Dónde se decidió? Ubique, sino que está ahora un poco más hacia la zona de Soledad, pero es el estudio ambiental que se hizo incompleto, sesgado,
además aprobado como si fuera un interés del gobierno y no de la compañía, plantea que ese pleito hay que seguirlo librando, porque la decisión tiene que ser que en República Dominicana vayamos a mecanismos de, si se mantiene este tipo de minería, mecanismos de cola, lo que nosotros llamamos cola seca, aunque hay especialistas que dicen la cola seca no existe, pero es un mecanismo en el cual el material queda realmente de manera inerte y no genera los enormes riesgos. ¿Cuál es el problema? Que no se supone que ese residuo, perdóname, sí. No se supone que ese es el residuo de los óxidos, del ácido sulfúrico, de los elementos que se utilizan para la obtención del oro. ¿Cómo va a ser seco? Explícame. No. Cuando hablamos de cola seca es que en vez de que esto vaya a una presa de cola como un lodo fino, es un material que deshidratado y compactado se deposita de otra manera. Ahora, no nos corresponde a nosotros, al sector ambiental, buscar cuál es la solución. Lo que nosotros estamos planteando es que lo que propone el sector minero y lo que está apoyando el gobierno representa un enorme peligro y es casi una actitud criminal contra el país. Por eso yo quiero destacar lo siguiente, porque ya me lo han preguntado 2 veces. De ninguna manera la firma de este acuerdo implica que el movimiento ambiental renuncia a sus aspiraciones, relega su carácter crítico. Está planteando que vamos a observar y a señalar al gobierno desde un observatorio, pero cuando se incumpla, nosotros mantenemos el mismo factor de presión con el que hemos operado siempre y continuaremos, porque creo que es un deber insoslayable, presionando para que las responsabilidades por las violaciones ambientales se enfrenten y para hacer eficientes las políticas ambientales y para que este gobierno y el que venga después y el que venga después hagan parecer sus discursos y sus prácticas. Luis. Sí, adelante. Perdón, Luis. Hola, ¿cómo está? Hola. Feliz Año Nuevo. Rosario Medina te habla. Gracias, Rosario. Un abrazo para ti y tu familia. Luis, este acuerdo simboliza el inicio del cumplimiento de parte del gobierno encabezado por Luis Abinader de esas promesas y también de esos cuestionamientos que se hicieron a través de la Marcha Verde a todo lo como se manejaba el tema ambientalista en la República Dominicana. Mira, nosotros esperamos, y así mismo está dicho en el penúltimo párrafo del documento que presentó el sector ambiental, que este sea un primer paso, no solamente hacia ese cumplimiento, sino alcanzar metas que vayan más allá. Para nosotros, le parecerá extraño a todo el mundo, el primer reclamo es que el gobierno se ajuste al cumplimiento de la ley. Una consigna que alguna vez levantó el PRD y levantó Juan Bosch de llevar el gobierno a su propia legalidad, es que asuma el Estado dominicano, asuma el empresariado dominicano, asuman los sectores que tienen capacidad para incidir sobre el medio ambiente, el cumplir con la ley como primera demanda. Y desde luego que el incumplimiento de la ley sea observado. Fíjate que el primer acuerdo creado, del que se habla muy poco, y que ha venido operando yo creo que con relativa eficiencia, aunque no ni con la celeridad ni la intensidad que queremos, fue la creación de una mesa común para la identificación y persecución de los delitos ambientales, en el cual la Procuraduría Ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente, la Academia de Ciencias, la Comisión Ambiental de la UA, el Ministerio de Medio Ambiente, el CEMPA, prácticamente nos reunimos cada semana a pasar balance a la situación de los diversos delitos ambientales y ha servido para que muchas de las denuncias se canalicen rápidamente. Aún así, hay un enorme retraso y con mucha frecuencia ocurre como ocurrió ahora en Samaná. Todos ustedes vieron que el Ministerio de Medio Ambiente rindió un informe alrededor del problema del manglar del Estillero y el informe de Medio Ambiente más bien una coartada y casi una justificación del daño más que un acto serio de un ministerio. Por eso es que para nosotros este acuerdo fortalece la capacidad de nosotros incidir sobre las políticas de Estado. Luis, sí, adelante. Ustedes le hicieron precisiones
le hicieron especificaciones de casos que deben ser atendidos de inmediato por parte de las autoridades de medio ambiente al presidente Abinader? Claro, mira, hay toda una carpeta y en varias reuniones que se han tenido de cara a llegar a este acuerdo, analizamos una materia. Sí. Huepa, cayóse. Se cayó. Conversamos con Luis Carvajal. Caída. Con Luis Carvajal. Sí, vamos a llamarle y a repetir la pregunta. Luis Carvajal, ambientalista, estuvo ayer en la firma de acuerdo del Ministerio de Ambiente. Ese es un vaso de agua fría para con sector minero. Los ambientalistas. Le tocó el turno de hablar por estas entidades y los profesionales allí presentes. Él destaca sobre todo el observatorio, dice que no es un cheque en blanco, eso es importante y lo sabemos por la calidad de personas e instituciones que estaban allí. Así es. Y el gobierno en esto, que el gobierno acceda a esto es muy importante. Vamos a discutirlo, vamos a hacer el observatorio, vamos a estar permanentemente vigilantes en esta auditoría, no ya desde los medios gritándole al gobierno en consecuencias o faltas de funcionarios, etcétera, sino con reuniones permanentes integrando un observatorio todas estas entidades y el gobierno. Por un lado, y es lo que comentábamos antes de la participación de Luis, la necesidad de la minería. Las mayores exportaciones en dólares se dan por minería en República Dominicana. Sí. En muchas partes del mundo están estos desencuentros, para utilizar una palabra de Luis, entre minería y ambiente. Recuerdo que el presidente de Ecuador, entonces presidente de Ecuador, Correa, decía, mira, es que no podemos estar sentados, gente pobre encima de la riqueza. Así es. Hay que buscar mecanismos de estos tiempos inteligentes para poder hacer la explotación sin dañar el ambiente, que es el hogar de todos. Tenemos nuevamente a Luis Carvajal. Vamos a reconectar con la pregunta que hacía Arias. Le planteaba que si realmente el grupo de ambientalistas le advirtieron al presidente Luis Abinader sobre casos específicos que deben ser atendidos ya por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Adelante, Luis Carvajal. Sí, lo hemos planteado de manera continua. Lo hemos planteado desde el mismo día que el gobierno llegó. Planteamos la necesidad de discutir una agenda ambiental que en ese momento tenía como punto central la recuperación del Ministerio de Medio Ambiente, que se había convertido en un archipiélago con muchas pequeñas islas de poder, que, bueno, más que islas, eran barcos que navegaban en dirección contraria o a veces iban en la misma dirección y estaban chocando entre sí, y que se había convertido en la fuente primaria del delito ambiental en República Dominicana. Planteamos la necesidad de la recuperación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de frenar las invasiones, que allí habían las ocupaciones de gente con mucho poder económico, social, político o militar. Planteamos la necesidad de tener un control sobre las actividades industriales contaminantes. Muchas de las grandes empresas de República Dominicana, como plantas de tratamiento, tienen algo similar al seguro de ley, que compran algunos vehículos, que tú sabes que si choca, el que con el que tú chocaste se fuñó. Entonces, frente a esto, planteamos la necesidad de que la aplicación de la ley ambiental fuera una garantía real. Discutimos el problema de la matriz energética, la necesidad de aprobar una ley de ordenamiento territorial que al final, cuando se aprobó, terminó con muy serias deformaciones y muy alejada de la voluntad real del movimiento ambiental y de lo que esperaba mucha gente, que como yo gritamos durante muchísimos años como un mantra, que cuando tuviéramos la ley de ordenamiento territorial se solucionaría tal o cual problema, y la verdad es que la ley va a servir de muy poco porque los intereses la permearon. Le planteamos una enorme cantidad de casos puntuales, concretos, distribuidos en el territorio nacional, pero una de las grandes confrontaciones que se libró y que condujo a que al final, cuando se firmara el Pacto del Agua, muchas de las organizaciones socioambientales no participaran, a pesar de haber sido parte de todo el proceso de debate, fue el afán de la privatización, aquel convenio con Mercorot y una serie de
acciones que obedecen a presiones incluso de organismos internacionales como el Banco Mundial, que ofreció un financiamiento a República Dominicana para contribuir con el proceso de cambio de la con relación al agua para permitir la privatización del recurso. Entonces hay muchos puntos en debate, hay muchos puntos de desencuentro, hay muchos puntos en los que coincidimos en la visión y en el discurso. Lo que pasa es que con los gobiernos hay que tener cuidado. Permítame terminar esta idea, porque los gobiernos suelen tener unos discursos, decir unas palabras grandilocuentes, pero su práctica estar muy alejada de lo que le están informando a la nación. Y eso ocurre con todos, incluyendo con este. Y en el caso de la extracción de materiales de los ríos, especialmente el río Yuna, ¿qué tienen ustedes como...? No. Creo que para ustedes es muy conocido la posición del movimiento social y ambiental, que no solamente hemos estado denunciando en el caso de la comisión que presido, investigando, documentando y acompañando en los tribunales a muchos de los sometimientos. Este ha sido un punto clave de la discusión, porque por momentos hemos tenido que reclamar ciertas debilidades en el Estado Dominicano a la hora de perseguirlo. El discurso real del ministerio es consistente y coherente, su práctica es inconsistente e incoherente. Por eso nosotros tenemos que, mientras ustedes oyen hablar de manera continua de la prohibición, de la persecución, continúan las extracciones. Ustedes ven que un día hay un absurdo como el haber prohibido en una zona y dar permiso en un área de inundación. Eso ocurrió en el entorno del Yuna, mientras que la gran discusión ha ido a aprovechar el material de las presas e ir sobre canteras secas. No nos olvidemos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Academia de Ciencias habían propuesto ya desde hace muchos años al Estado Dominicano una serie de lugares alternativos y de criterios para poder extraer material que no representan jamás un problema de falta y de disponibilidad. Primero se identificaron una gran cantidad de paleocursos abandonados, pero también disponemos de poder... Luis, sí, adelante. Toda la falda de los municipios que están localizados en la falda del Diego de Ocampo se han quejado de que ellos tienen fuera del área protegida, fuera de la distancia del área protegida, tienen un sinnúmero de material de construcción que se le ha impedido, como que los grupos ecológicos le han pedido explotarlo. No, mire, lo primero es que no son todos los municipios. Ajá. Y lo segundo es que no es verdad que se haya impedido explotar. Ahí hay una serie de casos. Quien le habla lo conoce muy bien porque me ha tocado informar sobre algunos, preparar algunos informes, en los cuales o los permisos se han dado violando las normativas, o los momentos y los patrones de extracción van mucho más allá de lo que el ambiente puede tolerar. Ahí hay una serie de extracciones que nunca han tenido problemas, pero hay otras que sí lo han tenido por violaciones consistentes. Y si pudiéramos hablar en términos individuales, yo le puedo decir que hay lugares, por ejemplo, donde se ha roto el nivel freático, o zonas que sí toca el área de amortiguamiento, o lugares en que se dio con un permiso para un volumen y un ritmo y se ha explotado a otro volumen y a otro ritmo, o algo peor, un sitio que te mencionaba un municipio y te daba una coordenada y la explotación estaba alrededor de 11 kilómetros de ahí con una intensidad y otra, y ese es un caso... O sea, que ha habido corrupción en los permisos. Sí. Mire, tanto de mal aplicación de los permisos por parte de las empresas extractoras, como también permisos que se han dado alegremente sin cumplir con todos los requisitos. Otros en los cuales, por ejemplo, se daba un permiso de suelo en un lugar, pero lo daba el ayuntamiento de otro, porque el de ahí se oponía, por lo tanto no había tal permiso. Entonces, fíjese que la complejidad de la diversidad de casos implica que una generalización como la que contiene su pregunta no me permita responder ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Entiendo. Luis, perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Luis. Cristian, y yo espero que me inviten allá porque me gusta el café de ustedes. Bien, eso es pronto ya. Gracias, Luis. Muy bien. Luis Carvajal, ambientalista, dando las explicaciones sobre el acuerdo firmado ayer por el ministro de Ambiente
y las organizaciones que luchan en favor de la ecología, del ambiente, en sentido general, con la presencia del presidente Abinader en el Palacio Nacional. Una apuesta por la radio plural, crítica, abierta y sin